Muchas bendiciones. Ha llegado al podcast Sin Filtros, la conversación que otros esquivan. Sin Filtro ya está en el aire. Qué bendición poder llegar a ti a través de los diferentes medios y plataformas sociales, Facebook Live, YouTube Live. Estamos ya en Sin Filtro. Estamos aquí para bendecir la amada iglesia. Aquellos que se añaden día tras día, no olvide de poder darle like y suscribirse a esta plataforma para que reciba todo el contenido de Sin Filtro todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Estamos en el aire. Así que, Pastor David Vera, bendiciones. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, bendecido en Dios, contento, prosperado, la gracia de Dios, disfrutando la gracia de Dios, esperando que todo aquel que vaya a ver esta programación también sea bendecido y prosperado, no olvidando que este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Y como yo digo, que nada ni nadie te dañe este día porque no lo volverá a ver. Muchas Aleluya. bendiciones. Aleluya, qué bendición, Pastor, gracias. Pastor, tenemos una temática en el día de hoy que yo sé que será de mucho provecho para nuestra amada audiencia, ¿verdad? Y vamos a hablar porque este mes muchas iglesias han tomado el mes que es el inicio del año para tener tiempo de santificación, de consagración, como lo estamos haciendo en nuestra iglesia Casa de Amor y también en otras congregaciones que también han pautado este mes para ayunar, para tener días de ayuno y también días de oración, retiros de oración. Y qué bendición poder entonces trabajar hoy y hablar en Sin Filtro, la conversación que otros esquivan acerca de la oración, pastor. Así que la temática va por esa línea acerca de la oración y tenemos la pregunta tema. La pregunta tema del día de hoy, pastor, que vamos a abordar diferentes preguntas al respecto, pero la pregunta tema es: ¿por qué cuando oro a Dios él no me responde? ¿Por qué cuando oro Dios no me responde? Así que este es el tema para el día de hoy. Por tal razón, pastor, es necesario poder nosotros ir desde lo básico hacia lo más controversial, si es por decir, acerca de la oración. Hay tantos tabúes, hay tantas maneras, hay tantos estilos, hay doctrina de la oración, hay tantas cosas que podemos hoy, es tan amplio el tema, pero queremos puntualizar, pastor, y por esa razón iniciamos con algo tan básico como la pregunta inicial. Pastor, ¿qué es en sí la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la Pero permíteme primero, porque tú siempre eres el que me hace la pregunta. Y yo quiero empezar este día haciéndote una pregunta a ti. Así es. Ah, pues Se puede, se puede. Claro que sí, No pastor. tiene miedo. No hay miedo. Y si tienes miedo, cómprate un perro, pero que no sea negro. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué es que se ha tomado el mes de enero para ayunar, orar, santificarse y no se hace esto todo el año? Wow, excelente pregunta. ¿O es que estamos cayendo en lo que se llama la costumbre de los ancianos? Mm, Costumbre de los ancianos, o sea, de los tradicionales. Sí. Pastor, yo le puedo hablar de mi ángulo y mi perspectiva, ¿verdad? No sé cómo otros los ven, pero realmente nosotros estamos alineados a unas palabras que el Señor nos ha dado a nosotros como congregación y el colectivo. Y es acerca de una palabra de nosotros poder tener una adquisición de un nuevo local, de un nuevo templo. Entonces, la proyección es que la palabra que Dios me dio, casi que nos dio a la iglesia a fin de año, fue realmente que esa palabra se iba a cumplir. Entonces Dios me lleva al libro de Josué y allí donde puedo ver que el Señor le dice a Josué: santifícame al pueblo para que reciba la tierra. Yo de mi parte no hago un ayuno o no hago una oración o no hago los eneros simplemente por tradición. No, yo llevo una línea profética y una palabra de Dios directa que trata conmigo como el visionario de la iglesia que pastoreo. Yo no sé lo que hacen otros, yo sé lo que hacemos nosotros. Entonces, la iglesia no solo ayuna los eneros. Nosotros tenemos un mes de santificación en junio, en julio, que son los veranos que está la calle encendida con los pantalones cortos, la gente. Entonces, nosotros nos metemos en ayuno en ese mes. O sea, es como Dios me dirige. Así que no utilizo ese mecanismo de tradición ahora. Yo le hablo de mi perspectiva y el por Ok. qué lo hacemos, pastor. Sí, porque hay gente que dice, oh, mira, el mes de enero, vamos a tomarlo para ayunar y los otros meses, entonces no. Pero que de hecho, creo que no está mal, porque es importante comenzar, Sí, como dicen la gente tradicionalmente, con el pie derecho. con el pie derecho. Pero no está mal, pero sí yo creo que si eso se hace durante un año, tú te imaginas los resultados que eso traería, una iglesia orando y ayunando el año entero, porque ahí es donde estaba el resultado de que veíamos la gloria de Dios, Así es. en que el Señor le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban, pero esa gente no estaban era comiendo pastelitos, No. ahí no, era esperando, orando, adorando, hablando quizás de la profecía, hablando de la promesa y de repente
sí. llegó a quien estaban Y yo esperando. creo que también es la mentalidad condicionada a que en los inicios, ¿verdad? Son oportunidades. Personas que vuelven a reevaluar su vida, cómo han ido, y llega enero, y enero le da como una mentalidad de comienzos, de nuevo inicio. Y entonces la persona pues se siente más rendida a qué? A buscar la consagración, a meterse más con Dios, a establecer una relación. Como usted dice, no lo vemos mal. Ahora, todo el año se debe de tener esa misma mentalidad, ¿verdad? Una mentalidad de búsqueda, de ayunar, de orar con intensidad, de la manera que se hace en enero. Así que, Pero vámonos a la pregunta, vámonos a eso. pastor, pues entonces la básica para entrar, ¿verdad? Esto de manera introductoria y no cuenta como las preguntas que tenemos en renglón. Así que realmente, pastor, vamos a romper preguntando, ¿qué es la oración en sí, pastor? Mira, a nosotros nos han enseñado algo muy fácil, que la oración es hablar con Dios. De hecho, es verdad. Pero no es tan sensible ni tan sencillo como la gente lo ve. No. Si nosotros partimos desde el punto de vista de la preparación sacerdotal o del sumo sacerdote para entrar en el santuario, no era entrar por entrar, no. Había que pasar un proceso, había que hacer cierta práctica para él poder entrar ¿qué? En el lugar santísimo, porque iba a entrar que en la presencia santa. Entonces nosotros estamos tan relacionados, tan invadidos, tan bombardeados por cosas de este mundo, del ambiente, que afecta muchas veces nuestra relación con Dios. Entonces, no podemos entrar en la presencia, que no lo vamos a lograr, te lo voy a explicar después, no lo vamos a lograr, metido rodillas y empezar a hablar como un papagayo con Dios. No es algo tan sencillo, no. La oración lleva un proceso para tú entrar en la presencia. Wow. La oración lleva un proceso para poder entrar en la presencia. Entonces, podemos dejarlo en la misma manera de que siempre se ha entendido que la oración es hablar con Dios, pero usted va más allá, usted hablar con Dios, pero ¿a qué distancia? Si se Oh, quiere decir, porque entrar a la presencia requiere, para entrar más cerca, llegar más cerca a Él o acercarnos más a Él. hay algo que la gente dice, oh, el Señor está aquí. Claro, yo entiendo que sí, pero en la representación del Espíritu Santo. Ujú. O el Padre, de hecho, hay personas que han dicho, y perdóname, no tiene que estar de acuerdo, pero estamos hablando conforme a la palabra. O que yo vi al Señor, o que a mí se me apareció el Padre. Eso no es bíblico. No es Ujú. bíblico. Ujú. En la gracia no existe, excepto el apóstol Pablo, y no fue que se le apareció, sino que escuchó una voz desde los cielos. Pero ¿quién está aquí en representación del Padre y del Hijo? El Espíritu Santo. Entonces, para tú poder entrar a la presencia del Espíritu Santo, primero tiene que pasar por una conversación con el Espíritu Santo. Ujú. Porque el Espíritu Santo es quien te va a indicar o te va a llevar hasta la presencia del Espíritu Santo, del Padre. Por ejemplo, ¿qué yo hago? Yo primero pongo una música instrumental, cristiana, que conecta mi alma con el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, yo le hago un ambiente a él, al amigo, a mi compañero, al maestro. Lo hago sentir que él es bienvenido al lugar donde yo estoy. Ujú. Y empiezo a hablar con él y le pido a él que me lleve a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hablar con el Padre, yo no sé lo que voy a pedir. Ok. Y la Biblia lo dice. ¿Cómo hemos de pedir? Pedimos como no conviene. Pero el Espíritu Santo, que conoce los secretos y la voluntad del Padre, va a poner el sentir en nosotros para nosotros pedir al Padre su voluntad que nos la muestre. Ujú. Porque no podemos olvidar que tenemos el alto privilegio de representar en la parte humana al reino de los cielos. Yo no puedo hacer mi voluntad aquí en la tierra, porque yo soy empleado del reino. Cuando yo oro a Dios, es pidiendo que me muestre su voluntad para yo actuar aquí en la tierra, en representación de él. Ok. Ok. Wow, pero está interesante porque yo sé que lo que usted quiere trazar es realmente las fases o las áreas o la parte que debe llevar incluida en la oración o qué se debe de hacer en el momento de orar, porque como usted dice, hay personas que se tiran de rodillas o están sentados, van en el auto, quieren hablar con Dios porque orar, entendemos, es hablar con el Señor, es hablar con Dios, pero no simplemente comienzan de inmediato a pedir, ¿ves? Desde que se tiran.
dame esto, Señor lo otro. Entonces, hay una manera de poder primero llegar a la presencia para luego entonces exponer el corazón de la necesidad que hay. Por esa razón, pastor, vamos entonces a la primera pregunta como tal. Ahora sí. Perdón, déjame hacerte, vamos a hacer un paréntesis. Amén. Jesucristo estaba con sus discípulos. Exacto. Y los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Óyeme, enséñanos a orar. Que muy pocas veces nosotros los pastores enseñamos a la gente a orar. Los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Jesús nos muestra el modelo. Padre nuestro, que esté en los cielos. Número 1, reconocimiento de quién es Él. Exacto. ¿Ve? Exacto. Y cuando habla que yo no haga mi voluntad, sino que se manifieste tu reino aquí en la tierra. Ok. ¿Ve? Dando indicación de que yo estoy pidiendo que la voluntad de Dios se manifiesta. Nosotros estamos acostumbrados a no pedir la voluntad de Dios, sino a pedir cosas para nosotros. Wow. Y ahorita vamos a ver el por qué la gente pide y no recibe. Exactamente. Amén, pastor. Pues vamos entonces a la primera pregunta, pastor. ¿Qué es la pregunta misma del tema? ¿Por qué Dios muchas veces no responde las oraciones, pastor? Es muy fácil, muy sencillo. Lo primero que yo tengo que hacer es una evaluación de mi vida personal, delante de Dios y delante de los hombres. Mira, entrar a la presencia de Dios es un honor, es un privilegio, pero también es delicado. Muy, muy delicado. Entonces, a veces nosotros creemos que estamos en la presencia de Dios, que Dios nos está escuchando, y en verdad Dios no escucha, pero no hace caso a la oración. Wow, espérese, ¿cómo así? Que Dios escucha, pero no hace caso. No le hace caso. Ay. Es como que tú no estuvieras diciendo nada. ¿Por qué? Porque tú no puedes presentarte ante Dios en una condición no aceptable. Es más, la Biblia dice que la adoración del impío es abominación a Jehová. Wow. Imagínate la oración. Dios no va a darle a nadie que no cualifique para con Dios. Entonces, mira, ¿qué dice la Biblia en 2 Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare, número 1, no podemos llegar ante Dios con una actitud altiva, que muchas veces lo hacen o lo hacemos. Señor, si tú no me das esto, no predico más. Señor, si tú esto, no hago esto. Entonces Dios dice, no hay problema. Yo tengo un reguero de gente que si tú no quieres ese trabajo, yo se lo pongo otro. Entonces, mira cómo empieza Dios diciendo, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de su malo camino, oye bien, de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. La indicación que si nosotros lo pasamos por esos procesos primero, Dios lo va a escuchar. Entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y será de su tierra. Pero mientras yo esté en pecado, porque la gente sabe cuando está en pecado, mientras yo tenga una actitud altiva delante de Dios y delante de los hombres, mientras yo no me humille, Dios va a escuchar lo que decimos, pero no le va a hacer caso a eso que estamos diciendo. Exacto, no responderá. No responde a esa petición por estas tres causas que nosotros estamos mencionando. Entonces, esas condiciones realmente lo que dictan es que el Señor, la oración que sí tú puedes hacer y es reaccionar de inmediato, es la de arrepentirse. Completamente. Ahí, porque si está en pecado y hay una situación de condición espiritual que está distante a Dios, errada, tienes entonces la oración de arrepentimiento, es la que el Señor ahí quiere escuchar y no la de pedir o dame, porque en ese momento tu condición no es apta para que Dios te dé. Te voy a hacer una pregunta, sí, que te la hice una vez. Si tú eres una persona que tiene la condición para darle todo lo que tu hijo quiere, pero tu hijo se porta mal, te da problemas, no obedece, tú le dices que haga algo y no lo hace, a la hora que él te pida unos tenis, ¿tú se lo vas a comprar? Oh, pero claro que no, pastor, no se lo ha ganado. No se lo ha ganado. Oh. Ahora, si cada vez que tú le dices a tu hijo, mijo, necesito que tú vayas ahora mismo a la bodega y compre esto, y papá, tranquilo, yo voy corriendo, cuando él te pide algo, ¿qué tú vas a hacer? Oh, pero de una vez, exacto, ¿no? Tiene mucho sentido. ¿Tiene sentido eso? Sí, así es el Padre. Que Jesucristo lo dijo, que el Padre, tú no te va a dar una piedra y le pide pan. Entonces tenemos pero tanta gente, mire, Pastor Jaime, tenemos tanta gente viviendo una vida fuera de los paradigmas de la palabra
y pidiendo a Dios. Y cuando Dios no le responde, se frustra. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que claro, se refiere en cuanto a la Santa Cena. Pero el apóstol Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos. Claro, esto tiene que ver con el asunto de la Santa Cena, pero podemos meterlo acá. Que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Ve? Entonces, cuando yo me examino, yo me hago una evaluación para saber más o menos cómo yo estoy en su presencia. Y una de las cosas que le pido al Señor, perdón, Señor, perdóname aún por los errores que he cometido, por yerro o por ignorancia. Claro, por ignorancia. Sí, pecados que me son ocultos. El salmista David tenía una manera de orar, y es bueno estudiar los salmos por esa razón y ver que en cada salmo es una plegaria, una súplica, una oración, salmos de oración, salmos de adoración, salmos de arrepentimiento. El salmista David tenía y entendía que a la hora de él por eso, la vez que murió, que el hijo estaba enfermo, ¿verdad? Él sabía que estaba en pecado, por causa de cómo se concibió ese hijo, qué sucedió detrás o antes de. Y él se tiró en silicio, en una forma de humillación, de arrepentimiento y demás. Y en el silicio, arrepentido, él le pidió la petición de que sanara al niño, ¿verdad? Pero Dios no respondió. Dios lo que hizo fue que dejó que se muriera. Y ahí se levantó él, entendiendo que Dios dijo que no. Entonces, esa es la manera de hoy. Nosotros queremos bendecir al pueblo, pastor, porque es que hay tantos tabúes en la oración. Y como usted dice, yo creo que usted dijo algo clave, y es que nosotros los líderes muchas veces no enseñamos al pueblo a orar. Queremos ser los mejores oradores en la congregación. Y mire que hay personas, pastor, yo no sé, esto va a entrar así porque llegó el satélite. Pastor, ellos hay gente que ora mejor con el micrófono que de rodillas, pastor, en silencio, en su casa solo. O sea, porque hay gente que con el micrófono frente a la gente ora y ora con elocuencia, pero no tiene relación o intimidad en oración con Dios. No le salen las palabras cuando está de rodillas. ¿Por qué será, pastor? Vamos a darle señal para el pueblo. Porque quieren ser vistos por los hombres. Ay, porque quieren demostrar que son buenos locutores. Ay. Porque mira, tú sabes lo que hacía Jesucristo cuando iba a orar. El Señor reprendió eso. Recuérdate aquel que decía, en el altar Jesucristo dio una enseñanza, ese en público, pero bienaventurado el que no lo hace en público, sino mira, a puerta cerrada. Mira, Jesucristo es el vivo ejemplo. Amén. Cuando Jesucristo iba a orar, se iba a sola al monte. Y nadie escuchaba lo que él decía, solamente el Padre. Entonces, nosotros hemos acostumbrado, oye esto, a no tener en la casa un altar de oración, un lugar específico para orar. A veces ni siquiera en la casa oramos, pero en la iglesia nos tiramos una hora, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos mantener un altar en la casa, porque ahí es que tú habitas, sí. Y a la casa de Dios, entrar, como dice la palabra, con acción de gracia, con cántico nuevo por sus atrios, con adoración. Y claro, indiscutiblemente, cuando tú llegas allí, dobla tu rodilla y dale gracias a Dios por permitirte llegar a su casa y celebrar una fiesta a Dios. Pero tú no puedes no orar en tu casa para ir a orar a la iglesia. Aunque claro, Cristo dijo, mi casa de oración será llamada. Porque no había un lugar para orar en los hogares, aunque eso podía ser. Pero el lugar que se estableció exactamente era el templo. Exacto. Por eso Jesucristo utiliza ese término, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero cada cristiano debería salir ya orado en su casa. Wow. Pastor, espérese, porque usted tocó ahí algo. Yo no sé, Dios es el que está dirigiendo esto hoy, pastor, porque es que llegan preguntas así. Entonces, usted acaba de decir que cuando lleguemos al templo, es bueno y es recomendable nosotros tener un espacio de oración, tirarnos de rodillas por lo menos, o el que no puede sentarse y estar en comunión. Pastor, pero esto es recomendable. Hay un porqué, porque le digo esto porque hay muchas congregaciones que han perdido eso, que la gente llega y se siente y comienza a hablar hasta que empiece el culto. Pastor, ¿qué usted opina de eso? Mira, es que volvemos otra vez para atrás. Mira, número uno, el tú entrar al templo es un honor, un privilegio tú entrar. Porque hay personas que quisieran y no pueden, por causa de que están enfermos, por muchas situaciones, que anhelan estar en la casa del Señor y no pueden. El tú llegar y postrarte de rodillas, porque la gente nunca le explica por qué hay que ponerse de rodillas. Exacto. Ajá. Es que es un asunto que cuando alguien se presentaba delante de un emperador romano, tenía que arrodillarse. Wow.
delante del rey tenía que arrodillarse. Entonces, es un acto de reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Wow. Es un acto de humillación ante la presencia del rey. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando yo me postro delante del rey, delante del Señor, estoy diciéndole, tú eres el rey y yo soy tu siervo. Entonces, aparte de eso, acuérdate que hablamos de que nuestra alma se conecte con el Espíritu. Entonces, cuando nosotros entramos en esa comunión en ese momento, entonces nuestro ambiente cambia. Wow. Totalmente, nuestro ambiente cambia. Y empezamos a sentir el fluir del Espíritu Santo. Y aparte de eso, evitamos toda distracción que pueda afectar lo que vamos a recibir durante el servicio. Wow. Pastor, y cuando alguien está de rodillas o hay ya personas de rodillas y alguien entra y comienza a hablar y hacer, como siempre, entra a saludar a las personas, pero gente de rodillas, ¿usted cree que eso es una falta de respeto o falta de reverencia? ¿Qué usted cree? Es una falta de reverencia a Dios, una falta de respeto a Dios y al hermano que está orando. Wow. Y como explicamos hace poco, si el ambiente ya está saturado con la presencia y yo entro de una manera inaceptable, puede ser que la misma presencia me golpee y yo, en vez de ser bendecido, se haga maldecido. Por causa de esa irreverencia. Por eso que la Biblia dice que debemos entrar a su casa con un actitud reverente, con alabanza, con reconocimiento, con adoración. Mira cómo dice, cómo debemos entrar por sus atrios, por su puerta. ¿Por qué? Porque tú estás entrando en otro nivel de gloria. Tú estás entrando a la casa de Dios. Nadie puede entrar a tu casa haciendo bulla. No. ¿Qué tú le vas a decir? Pero tranquilo. Sí. No, todo porque hay un orden. Hay un orden, exacto. Entonces, lamentablemente, en la casa del Señor se ha perdido mucho respeto. Wow. ¿Por qué? Porque no han enseñado. No, Dios no está en este lugar, estos son 4 paredes. No, güey, es cierto que son 4 paredes, pero automáticamente la hemos dedicado al Señor. Ya las 4 paredes cambian de ser un edificio a ser casa de Dios. Wow. Amén, pastor, tremendo. Nosotros estamos en Sin Filtro, la conversación que otros esquivan en una temática tan poderosa hoy. ¿Por qué Dios no me responde? Es la pregunta tema. Pastor, quiero hacer esta pregunta que sé que también va a bendecir. Mire, pastor, muchas veces utilizamos el mecanismo de la oración como un mecanismo de manipulación divina. ¿Qué quiero decir? Es que muchas veces entendemos que si Dios ya tiene un plan perfecto y sabe lo que necesitamos antes de pedirlo, ¿orar es realmente útil o solo intentamos convencer a Dios de que cambie de opinión para que haga nuestra voluntad y no la suya? En otras palabras, ponemos y damos y pedimos de una manera intencional a que Dios se incline a responder lo que yo quiero y no lo que Él desea. No sé si me entiende. O sea, sí, te entendí claramente, pero divina. Mira, volvemos otra vez a lo mismo. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a su discípulo. Yo nunca le digo al Señor que me dé nada. Okay. Nunca. Yo al Señor le doy gracias por lo que ya yo tengo, porque es algo inmerecido. La Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo oro a Dios que me muestre cuál es su voluntad para este día. Yo como empleado del reino para hacer el trabajo. Yo no le pido, Señor, dame finanzas. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. No. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Ahí está. Para yo hacer lo que tú quieres que yo haga. No dice que somos siervos. Sí. Y el siervo hace lo que su Señor diga. No, el mismo Jesucristo dijo, no me diga que soy tu Señor si tú no vas a hacer lo que yo diga. Exacto. Si no entonces, a nosotros nos han enseñado a pedir. ¿Pero a pedir qué? A pedir para nosotros. Ay. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando nosotros pedimos y no recibimos, es porque estamos pidiendo mal. Wow. Porque estamos pidiendo para nuestro propio deleite. Deleite, así lo dice en Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros placeres. ¿Te das cuenta por qué no recibimos? Entonces utilizamos la oración
para tratar de manipular a Dios. Pero ven acá, es que estamos locos, que hemos perdido la chaveta, como dice. Ay, No entendemos que estamos delante del Dios Todopoderoso, santo. del Dios que nos dirige, del Dios que nos da órdenes. Entonces nosotros debemos entender que nadie mayor que su Señor. Aquí estamos simplemente para obedecer y para cumplir la voluntad de Él, no para estar pidiendo cosas. Cuando nosotros empezamos a pedir que se haga su voluntad y Él la muestra y empezamos a hacerla, Jaime, no hay que pedir, Pastor Jaime, no hay que pedir nada. No. Él te va a dar todo lo que tú necesites sin que pida, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Pastor, y para categorizar, porque el renglón de pedir, aquí Santiago se inclina a lo, tú pides y pides mal, porque lo que pides lo pides para tus propios placeres y deleites. O sea, estamos hablando que parece ser que él está dando una enseñanza en contra de pedir cosas materiales o cosas para el uso o para el placer personal. No, sin en cambio, no está descartando que usted vaya en oración y haga un clamor, porque dice la Biblia que si hay algo que te preocupa, presentar ante el Señor oraciones, súplicas, peticiones, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, Ajá. eso es otra cosa a lo que se refiere Santiago, porque entonces alguien puede escuchar esto y malinterpretar y decir, pues yo no voy a pedir por mi mamá que Dios la salve, ya yo no voy a pedir por un enfermo que está enfermo en mi hogar, yo no voy a pedir, eso es diferente, ¿verdad, pastor? Sí, porque mira qué pasa, está hablando de deleites personales. Ahora, cuando la Biblia habla de que hagamos peticiones, ¿por qué? Por ti, por otro. Plegaria, ¿por qué? Por ti, por otro. Súplica. Cuando tú suplicas, ¿por qué suplicas? Por otro. Por otro. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a pedir para nosotros. Y a lo demás lo dejamos afuera y pedimos algo a lo último, pero no. Cuando habla de peticiones, rogativas, cuando habla de este asunto, está hablando a favor de otro. No podemos olvidar que somos sacerdotes de Dios y tenemos un sumo sacerdote. Entonces, yo presento la petición de otro como tengo libre entrada al reino, al Padre, en el nombre de Jesús, pero por otro. Wow. Porque vivamos realidades. Cuando nosotros pedimos, siempre pedimos cosas que tienen que ver con nosotros. Wow. Y cosas que tienen que ver con lo material. Wow. Nunca pedimos, Señor, pon pasión en mí para llorar. Santo. Pon pasión en mí para la oración, para el ayuno. Pon pasión en mí por la palabra. Pon pasión en mí para yo buscar el perdido. Que esa es la voluntad de Dios. Así es. Así es. Pastor, y la cita bíblica, ya que estamos mencionándola, en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con toda, y mira aquí la clave, cuando vayas a hacer eso, con toda oración y ruego, asegúrate de hacerlo con acción de gracias. Ahora, ¿qué es acción de gracia? Si tú no estás bien, analiza si tiene una S al terminar. Dice gracias, una S al final. Gracia sin S. Es misericordia, ese regalo. Es misericordia. Pero gracias con S es alabanza. Es alabanza. Hay que orar con alabanza. Pero es lo que va a pedir, tiene que haber alabanza. Es lo que te estoy diciendo. Tú no puedes empezar a entrar, querer entrar en la presencia sin primero conquistar el corazón de Él. Aleluya. Tremendo, pastor. Esto estamos abordando tanto, varón. Esto está siendo de bendición. Lo está haciendo para mí, sé que para otro. Y la gente, perdón, pastor Hermes, y la gente no se fija en esa S que está al final. No se fija, ¿no? Ay. Pastor, entonces aquí hay otra pregunta que quiero también ir al verso bíblico, luego que haga esta pregunta. ¿Por qué, pastor, entonces los malos, ¿verdad? Los impíos, la gente que no es cristiana, prosperan sin orar? Más sin en cambio nosotros, los hijos de Dios, los buenos, si es por así decir, sufrimos de rodillas, pastor. Aleluya. La oración es la llave. ¿Cómo explicamos que personas que no creen en nada tengan vidas bendecidas mientras hay creyentes fieles sumidos en la escasez y la enfermedad? Mira, yo estaba hablando de gente judía, no lo que menciona la raza, muy próspera económicamente. Pero eso no significa que son felices.
Yo he escuchado muchas noticias de personas, actores, de películas, gente rica que se quita la vida. Y aparentemente lo tienen todo. Mira, el dinero no llena, no da felicidad. Aunque alguien dijo que el dinero no sana los nervios, pero lo controla. Pero dice que el rico no duerme pensando en su riqueza. Entonces solamente nosotros pensamos en, wow, pero mira todo lo que tiene aquel y yo no tengo nada. Pero la pregunta es, ¿llena esa infidelidad, esa falta de paz y de felicidad a ese individuo que tiene dinero? Wow. Ese es el punto. Sí. Porque el tener mucho no es una bendición muchas veces, es tener problemas. Exacto. Que tiene que estar pendiente a eso. Ahora, ¿por qué el cristiano que está supuesto a vivir bien no vive bien? Simplemente porque a nosotros nos han enseñado pobreza. Nos han enseñado que una teología budista, que mientras más pobre tú eres, más cerca de Dios está. ¿Ve? Pero la palabra no se contradice. Exacto. La palabra dice que Él suplirá, no para que tú almacenes, sino para que tú no tengas necesidad. Él suplirá todas nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Volvemos otra vez y conectamos con esto. ¿Por qué no recibimos, Pastor M? Porque estamos pidiendo mal. Ahí está. Porque estamos pidiendo para gastar en deleite. ¿Para qué tú quieres finanzas? ¿Para gastarlo qué? ¿En qué? Ahora, si tú me dices que tú pides finanzas para tú invertir en el pobre, para tú invertir en las misiones, para tú colaborar con la casa de Dios, para tú ayudar a algún hermano que tiene necesidad, ya la cosa es diferente. Pero que te dé finanzas porque tú quieres irte para Dubái a vacacionar. Que te dé finanzas para irte a República Dominicana para un resort. ¿Tú crees que Dios, habiendo tanto trabajo que hay que hacer en el departamento de misiones, tanto que hacer que es la casa de Él, te va a dar para que tú te vayas para un resort? Ahora, claro, si tú eres un hombre que piensa en el otro, si tú eres una persona, active las misiones, si tú eres una persona, ¿qué hace Dios? Que como buen padre que te dice, te voy a unas vacaciones. Exacto. No en Dubái, no, en el cielo. Vete conmigo. Te bendice. Qué gran bendición, pastor. Pastor, suena jocoso, pero realmente sí es que hay muchas personas que su prioridad va más allá, va más la prioridad con lo que desea que con la voluntad de Dios. Y por esa razón le voy a decir este texto bíblico antes de hacerle esta próxima pregunta. Y está en Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aleluya, Él nos oye. Mire cómo es que Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ojo, en su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Exacto. Entonces, ¿cómo yo puedo orar según la voluntad de Dios, pastor? Es que tú no vas a poder, óyeme, en the flesh, en la carne, no puedes morar. Por eso es que necesitamos la relación sólida con el Espíritu Santo. Necesitamos una buena relación con el Espíritu Santo. Necesitamos que Él sea el amigo, oye, y Él nos va a dirigir a todo lo que es verdad y a todo lo que es justo. No se puede, Pastor Jaime, hacer nada sin tener una buena relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos va a indicar cuál es la voluntad del Padre. Amén. ¿Quién conoce, dice la Biblia, lo más íntimo, lo más secreto del Padre? El Espíritu Santo. Entonces, Él es que nos va a decir qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que buscar. Y cuando nosotros pedimos al Padre, muéstranos tu voluntad, sin duda, el Padre nos va a decir cuál es su voluntad. Oye, ¿a cuánta gente, a cuántas personas Dios le ha dicho, mira, quiero que vaya a tal sitio? A Felipe, ¿no lo llevó al desierto? Sí. A predicar a uno. Sí. A Pablo, que iba por un lugar, le dijo, no, se te ha prohibido ir para ese lugar, es para este lugar que tú vas. Y Pablo iba a predicar, era. Ve, a Pedro no lo mandó a la casa de Cornelio, no tenga miedo. Esa es la voluntad de Dios. Que hagamos lo que Dios quiere, que hagamos, no lo que yo quiero. Wow. Pastor,
en breves minutos, usted empezó diciendo que como usted, su forma de orar, especialmente en el conocimiento de la voluntad de Dios, usted dijo que cuando usted se pone de rodillas, busca un espacio a solas con el Señor, usted comienza primero a adorar, usted hace una reverencia, tiene respeto. Indíquenos, pastor, cómo llegar más allá, cómo yo puedo entrar a la presencia, porque sé que le conozco y sé su trayectoria ministerial y sé cómo el trato que usted tiene con el Espíritu Santo. Tan así que tiene un cuartito de oración que yo entré ahí, fue la presencia, la gloria de Dios está allí, continuo. Entonces, pastor, Mira, permíteme, Pastor Jaime, si se puede. amén. Voy a doblar la cámara Está bien. para que tú a la entrada, si se puede, de ese cuartito. Déjame ver si puedo lograrlo. No creo que lo pueda lograr. Okay. Mira en eso, miren. Se titula Oré. Oré. Monte Oré. Miren lo que hay ahí. Y miren lo que dice ahí. ¿Qué dice? No se ve bien, pastor. Dice, mantente fuera. Déjenme mostrarle a los hermanos que están ahí. Miren. Aleluya. Ese es el cuarto adentro, pastor. Eso es el cuartito, miren. Sí, que está con sus... Wow. Sí. Entonces, su Entonces, cuarto... Pastor Jaime, nosotros ahí nos encerramos con él sin tiempo. Sin tiempo. Sin tiempo. Wow. Ve. Ahora, yo tengo, número uno, un programa de búsqueda. Un tiempo para orar. Un tiempo de ayuno. Un tiempo de la palabra. Yo trabajo con programas espirituales. Ahora, cuando yo entro ahí, yo no me meto así, de que fue para adentro. No. Yo me paro en la puerta. Primero, Señor, voy a entrar a este lugar que es separado para ti. Gloria a Dios. Para ti. Wow. Y de una forma reverente, no que tiene que hacerlo, de una forma reverente, hasta me quito los zapatos. Enseñarle, te cedo mi derecho, te entrego todo. Yo no... Completamente. No. Es una forma, no es que tiene que hacerlo, sino que lo hago como un acto de reverencia. Reverencia también. Y cuando entro allí, me pongo de rodillas y no pido absolutamente nada. Pongo la música instrumental cristiana y dejo que mi alma empiece a fluir con el Espíritu. Santo Dios. Y empiezo a decirle a mi alma primero, alma mía, a memoria de los beneficios que tú has recibido de Jehová y adora su nombre. Wow. Y empiezo ahí a reconocer por la palabra lo que él ha hecho. Wow. Señor, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el pueblo todopoderoso. Tú abriste el mar rojo para que tu pueblo cruzara el seco. Derribaste los muros de Jericó. Hiciste que el fuego tuyo cayera en el altar que Dios te preparó. Ya. Guardaste a Daniel de la boca de los leones. A Mesías saldrá veneno, libraste el horno de fuego. Gloria a Dios, te adoro, Señor, recibe mi alabanza. Y le digo al Espíritu Santo, permíteme ir contigo a la presencia del Padre. Aleluya. Siento al Señor. Es un tiempo que yo me tomo. Yo no ando con apuro. No va deprisa. No, yo no ando con apuro. Porque yo necesito hablar con Él. Yo no puedo tener una conversación corriendo con Él. Yo primero tengo que conquistar el corazón del Espíritu Santo, conquistar el corazón de Jesús y conquistar el corazón del Padre. Gloria a Dios. Entonces, luego de ahí, Pastor Jaime, doy gracias a Dios. Wow. Por todo lo que tengo en la mano. Inmerecido. Mi casa, mi esposa, mis hijos, mi nieto, los carros, los perritos que tengo, los medicamentos, el alimento. Me tomo tanto tiempo dando gracias a Dios por todo lo que tengo. Gracias. Mira que no he pedido nada todavía. No he pedido nada. Qué gracia que estoy dando. Recordarle al Señor sus proezas y maravillas en adoración, poniéndolo en alto, y ahora le estás dando gracias. Es una manera de alabanza. Y óyeme, y ahí el Espíritu Santo me empieza a traer personas a la memoria. El por quién y por qué yo debo pedir. Aleluya. Porque tú estás conectado al Espíritu. Wow. Y se te abre lo que se llama el don de ciencia. Wow. Y tú empiezas a ver cosas. Y Dios te empieza a traer gente a la mente. Y Dios te empieza a traer por qué tú tienes que pedir. Wow. Tú no pides por pedir, no. No es simplemente abrir la boca y decir cosas, no. Acuérdate que tu mente está conectada, tu alma está conectada al reino. Exacto. Y como tú representas, oye esto, como tú representas al Padre, al reino aquí en la tierra, en el área natural, del mundo espiritual, va a salir la voluntad del Padre conectándote a ti para que tú
con la autoridad que se te ha delegado aquí en la tierra, tú puedas abrir, cerrar, romper, liberar, bendecir. Gloria a Dios. Wow. Pastor, eso nos coloca en esta pregunta y con el texto bíblico le hago la pregunta, porque ahí mismo en esa línea, pastor, dice la Biblia en Corintios, en Primera de Corintios 14, del 14 al 15, porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pastor, la pregunta que quiero hacerle basado en esto, y es que usted mismo está estructurando magistralmente, ¿cómo oro en el espíritu entonces? ¿Cómo hago la oración? ¿Cómo entro a esa dimensión, a ese nivel de orar en el espíritu? Mira, es lo que te estoy diciendo, conexión. Cuando tú conectas con el reino, ya tú no estás orando en tus sentimientos naturales. Wow, wow. Tú estás orando bajo una voluntad. Tú estás conectando con un mundo sobrenatural, con un mundo espiritual, donde tú vas a ver las cosas, no como la ves cuando tú estás en tu estado natural. Santo. Ve, sí. Hay cosas que te la van a mostrar. Por ejemplo, mira, una vez Dios me mostró que tenía que ir a República Dominicana en oración, hablar con la hermana mía, porque estaba en peligro. Y yo cogí un vuelo y fui allá, le di el mensaje, ella no hizo caso y le venía la consecuencia. Wow. Después de ahí se dio cuenta que lo que Dios decía era cierto y que Dios la amaba, se convirtió al evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Y es tremenda mujer de Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta? Sí. Pastor, y eso ligado a que Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué habríamos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Cuáles son tus debilidades? Señor, mira, yo quiero esto. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero esto. Porque nos sentimos frágil, débil a las necesidades nuestras. Wow. Pero el Señor, aparte de otras cosas que nos afectan a nuestra vida personal. Entonces, ¿nosotros qué? El Espíritu Santo nos va a ayudar en esas cosas. Exacto. Y vamos a pedir cómo conviene. Entonces yo creo, Pastor Jaime, que hay que abrir sesiones en las congregaciones para enseñar a la gente estas cosas. Amén, Pastor. Mira, tenemos el caso de Jesús, que es el ejemplo a seguir. Cuando Jesús estaba a punto de ser ya crucificado, él oró al Padre a sola. Oye, a sola, le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, espérenme aquí y vigile. Ten pendiente que no venga nadie, porque Jesús sabía ya que lo iban a venir a buscar. Velá, le dijo, velá. No le dijo que ore, velá primero, vele. Porque Jesús estaba, ¿qué? La gente confunde que lo mandó a orar fue. No, le dijo, velá. Y cuando lo encontró, le dijo, velá y orá. Ahí está, velá y orá. Velá y orá. Después que lo encontró durmiendo, velá y orá. Y luego que terminó de orar, le dijo, wow, ni siquiera una hora. Usted puede orar conmigo. Entonces dice, orá sin cesar para que no caiga en tentación. Orar sin cesar, sí, para no caer en tentación. Ahora, mira lo que dice Jesús en su oración. Velá y orar para no caer en tentación. Pero mira lo que Jesús le dice al Padre a sola. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No Jesús es el que lo está diciendo. Sí, Jesús. Porque Jesús estaba conectado al reino y él entendía cuál era y sabía cuál era la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, que él fuera sacrificado como cordero para remisión de pecado nuestro. Esa es la voluntad. ¿Y qué hizo él? Exactamente la voluntad del Padre. Entonces, a los discípulos le dijo, oiga, velen y oren para que no caigan en tentación, pero velá por lo que de donde Dios a ti te sacó. Velen esto. Porque si ustedes no mantienen esa conexión con Él, de donde ustedes fueron librados, va a seguir atacándolo. Ustedes, aparte de no orar, van a ir alejándose de Dios, de la voluntad de Dios, del trabajo de Dios, y se van a ir acercando a las cosas que antes a usted le traían. Yeah. Wow. Por eso que vemos gente cayendo.
Ujú, porque no saben orar, ujú. porque no se mantienen en esa conexión, porque no tienen un tiempo. Y yo entiendo que hay un momento donde tú estás en tu carro Y y tú bueno, puedes ir hablando con él. sí. Tú puedes estar trabajando y tú puedes ir hablando con él. Ujú. Pero, porque no necesariamente tú tienes que estar escondido, no, no. Ahora, el problema está si tú tienes un tiempo para hacerlo y no lo haces. Ok. ¿Tú te imaginas que hay gente que sale, que se levantan tarde y salen corriendo a su trabajo y van corriendo para el trabajo y que hablando con Dios? Eh, Sí, no, es un poquito, puso alguien en nuestra iglesia en el chat de que salir de la casa sin orar es como salir a la guerra en pijama, ¿verdad? Pero claro, papá. Es- mira, pastor, entonces, pero se puede, hay diversidades de manera de orar, porque dice orar sin cesar y orar en todo tiempo y orar constante, y la oración es hablar con Dios. Entonces se puede orar así, camino al trabajo, se puede orar de rodillas, en mi casa, yo a sola, o sea, no necesariamente una anula la otra, una no se hace y otra sí. Usted nos puede dar un poquito ahí a abordar, porque le digo esto porque, pastor, hay personas que aún oran, ellos tienen diferentes maneras, bueno. Y no sé cuál de ustedes descarta, pero hay gente que ora acostado en la cama, mirando para arriba. Hay otros que oran sentados en una silla. Hay otros que oran de rodillas. Hay otros que oran, hay otros que tienen una precisión en la oración que saben que lo deben de hacer con mucho respeto, ¿verdad? Eh, pero, pastor, ¿qué usted nos dice al respecto? Porque es que esto está en conjetura de mucha gente, pastor. Y mira, Y yo somos pastores y sabemos las preguntas que se nos hacen muchas veces. todo depende de la condición. Todo depende de la condición en la que el individuo esté. Por ejemplo, si tú estás sano y estás bien y te puedes tirar de rodillas, ¿por qué tú tienes que estar orando acostado? Ahora, si tú estás enfermo, que no te puedes parar de la cama, tú puedes orar acostado. Porque el asunto no es en sí la posición, Ay, sino la actitud que tú tengas delante de él. ah, Ve, si tú estás sano, ¿por qué tú tienes que orar acostado? Ahora, si tú tienes tiempo para levantarte, suponte que tú entres a las 7 de la mañana al trabajo, ¿por qué no te levantas a las 5 a orar? ¿Por qué no te levantas a las 6 a orar? Y tienes tiempo. Ve. Ahora, si un día te cogió lo tarde, también Dios es justo, Dios comprende todas las cosas. El punto es la actitud que wow, nosotros tengamos para con Dios. wow. El lugar que nosotros le damos a esa palabra que se llama orar. Y tú puedes orar en todo tiempo, Ujú, en todo lugar. ujú. Porque tú tienes internet por donde quiera que tú te mueves. Claro, está conectado. Y tú usas el internet cuando tú quieras, Conexión siempre, ¿no? porque tú estás conectado. Sí. El asunto es que si tú mantienes esa conexión con Dios, entonces tú puedes hablar con Él, porque ya la puerta se abrió. Wow, pastor, entonces la oración se debe de mirar o se debe de sentir como si fuera un sacrificio, o la oración va más allá que un No, sacrificio. muchachos, la oración es un deleite. Ay, ya. Pero hay gente que la tiene como un sacrificio, pastor, que me duele la rodilla, que yo no puedo, que esto, que el tiempo, que yo tengo que hacer tiempo, y lo ven como algo sacrificial en vez de un deleite. Porque no han entrado en la presencia. Aleluya. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Los delicias a su diestra para siempre. Cuando tú entras en esa presencia, tú ni quieres salir. Las horas se vuelven minutos. No sé si tú has tenido una experiencia, que me imagino que sí, que a veces uno empieza a orar Sí, y pasa el tiempo y cuando viene a ver, uno ha orado 3 horas sí, sí, me ha y uno pasado. dice, wow, pero ¿y qué fue? Ya pasan 3 horas, pero yo ni cuenta me di. Porque cuando tú sabes que en el mundo espiritual el tiempo no existe, No, no existe. existe la eternidad. Entonces, cuando tú entras en esa presencia, tú te Time. desconectas del tiempo natural y Entras en el entras en Cairo. una eternidad sobrenatural donde tú no te das cuenta del reloj. Exacto. Y tú no quieres salir por lo que tú estás recibiendo es el gozo del Señor. Sí. Que ese gozo te produce ¿qué? Fortaleza. Amén, amén. Pastor, ¿cómo me apasiono por la oración si he perdido la pasión? Porque yo considero, pastor, que si uno tiene una dejadez en la oración, volver a reconectarse, porque esto es lo que pasa, pastor, y yo se lo digo porque no solamente experiencia del pasado, en tantos años en el Evangelio, ¿verdad? Desde la edad de 12 años, pero también siento de otras personas que descuidan la oración. Y al descuidar la oración, cada vez que quieren iniciar otra vez a orar, se le hace más difícil que antes.
Mira, volver a retomar el hábito de la oración. Entonces, esa desconexión crea que crea una dejadez en la oración y ahora se le hace pesado orar. Si alguien ha perdido por causa de la dejadez que ha tenido inconstante en la oración, gente que ora hoy pero mañana no ora, gente que no tiene, que no hace agenda de oración. Entonces, ¿cómo yo vuelvo y retomo otra vez y para apasionarme y deleitarme en la oración? ¿tú crees que la carne mía quiere orar? Oh, no, la carne no quiere. La carne, La carne lo que quiere es Facebook, lo que quiere es claro. televisión, lo que quiere es sancocho, lo que quiere es calle. Eso es lo que quiere la carne. Sí. Pero nosotros debemos que acostumbrar a la carne a someterse. Entonces, ¿cómo yo trabajo? Y lo aprendí esto del pastor David Infante. Un programa diario de búsqueda de Dios. Programas espirituales. Yo tengo un horario para la oración. Y a veces la carne me dice, no, ore, déjalo para después. Y yo digo, no, hay un programa que yo tengo que seguir. Y después que yo estoy ahí adentro y me pongo de rodillas, le digo, bueno, carne, tú no tienes otra opción que irte conmigo al mundo espiritual. Santo Dios. El cristiano es muy raro, Pastor Jaime, y lo hay. Personas con programa de búsqueda. Es muy raro que lo haya. Personas que tengan un tiempo exacto para hacer sus cosas. Tú no puedes entrar a tu trabajo cuando tú quieres. No, Tú no. tienes un horario. Rutinario, una Tú rutina. no puedes, a mitad de horario, de día, decirle al jefe, me voy porque me quiero ir. No, no, no puedo. Ah, entonces, así mismo, si nosotros somos tan diligentes para un programa terrenal, ¿cuánto más para un programa espiritual? Wow, wow. Entonces, yo le recomiendo a la gente, mayormente a lo que están en nuestra congregación, mire, busca una hoja y hagas un programa de lunes a sábado. De tal hora a tal hora es el tiempo de oración. Y óyeme, Pastor M, y si no encuentro más nada por qué orar, me quedo ahí escuchando alabanza. Pero no salgo de ahí hasta que yo no termine con el horario que yo dispuse estar ahí. Bendito Dios. Y es cierto, porque si usted quiere los beneficios, por ejemplo, usted puso el caso de estar en un empleo y la hora, si es de 8 a 5, tú no te vas antes. ¿Por qué no te vas antes? ¿Por qué cumple con el horario? Porque quieres los beneficios que te deja ese empleo o ese trabajo o hacer esas horas. Es igual, mucha gente quiere los beneficios de la oración sin orar. Mucha gente quiere los beneficios de la presencia de entrar, pero no ora, no tienen una vida de oración. Y eso es lo fatal. Lo fatal. ¿Por qué se vuelve fatal? Porque hay un moribundo andante. Es una persona que se va muriendo. Porque el que no ora está más cerca de morirse espiritualmente. Y mire, yo entiendo, Oye, y cuando se expone a tentaciones, se le hace más fácil caer. no que va a caer, no que va a caer. Que no ora. El que no ora va a caer, porque eso es bíblico. Sí. Orar sin cesar, orar en todo tiempo para que no caiga en tentaciones. Sí. Mira, cuando tú ves que la gente cayó, es porque dejó de orar. Y eso de que ore por mí, Ay, funciona cuando tú oras también. Pero exacto. cuando tú no oras y pides la oración, óyeme, ¿sabes lo que te puede decir el Señor? Pero ve acá, tú estás pidiendo por alguien que no cualifica. Mira, esta mañana estaba leyendo yo sobre Josafat, que el profeta Jehú, le digo, por cuanto tú has ayudado al impío, Dios se ha levantado en ira contra ti. Ay, ay, Eso está fuerte. está fuerte, sí. Hey, Fue ayudado al impío. Dios se ha levantado en ira contra en ira contra ti. Pero por cuanto una tú has asociación. derribado los altares, yo tendré misericordia. Gloria a Dios. Wow. Mira los seres, esto no es tan, Pastor Jaime, esto no es tan light o tan fácil como lo hemos puesto. Estamos bregando con cosas muy delicadas. Estamos bregando con el reino de los cielos y luchando contra el mundo de las tinieblas. Esto no es tan fácil. Entonces, la oración es la clave para nosotros mantenernos firmes en estos caminos. Así mismo. Así mismo. Pero tenemos que aprender a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, estamos ya en la casi ya la finalización de este programa, de este podcast Sin Filtros. La conversación que otros esquivan. Es real, pastor, lo que usted dice. Este Sin Filtro, yo sé que va a ser de mucha bendición porque en las redes y en tantos lugares y ya aún predicadores
que yo he escuchado, yo mismo he escuchado y lo he visto decir que ya no hay que orar porque Jesucristo oró, que ya no hay que ayunar porque Jesucristo oró lo suficiente y ayunó lo suficiente por nosotros y que lo único que nos resta es gozarnos de lo que Cristo hizo. Y realmente eso es una mala interpretación de lo bíblico, es algo que se está dando en las redes. Mucha gente está acondicionando su pensamiento al no orar, al no buscar la presencia del Señor, pastor. Y yo quiero y no puedo despedir este programa, este podcast sin filtros, sin tomar y darle unas pinceladas a los intercesores de las iglesias, pastor, la necesidad que hay de la intercesión. Vamos a abordar esto en los minutos ya que nos quedan, pastor, acerca de los intercesores, que hay muchos en la audiencia ahora mismo. Pastor, ¿cómo le motivamos a ellos? ¿Cómo le ayudamos y aportamos para que continúen el ministerio de la intercesión? ¿Cómo ayudar para que en las iglesias se establezcan equipos de intercesores? Cuando usted dijo y dijimos en un programa anterior acerca de salir a predicar, pero dejar intercesores en la iglesia orando, ¿verdad? Que estén ellos en la brecha en lo que el equipo sale a las calles a predicar. Pastor, ¿cuál es la importancia de la intercesión? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo colaboramos o aportamos algo más para que los intercesores que están en audiencia se sientan motivados a continuar ese ministerio que es tan poderoso y tan esencial en las iglesias? Mira, una vez David fue a la guerra y por poco le quitan la vida. ¿Y sabe lo que dijeron su guerrero? ¿Qué dijeron? Mi rey, no vuelva usted a la guerra. No vaya a ser que la lámpara de Jehová se apague. Cierto. Tú nunca has visto un general en medio de una guerra tirando tiros. No, los generales siempre están atrás. Ellos lo que son estrategas de la misión. Pero tienen un grupo de personas que protegen a ese general. Porque si el general muere, toda la operación se fue a pique. Entonces necesitamos gente que se pongan en la brecha a favor de otro. Ve, Job era un ejemplo vivo. Él se ponía como intercesor delante del Señor por sus hijos. Sí. Tenemos, Pablo oraba por las iglesias. El mismo Jesucristo dijo, Señor, te pido que tú guardes lo que tú me has dado. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia de intercesores. Y nosotros queremos estimular a aquellos que han tomado la posición de intercesores, de que sigan hacia adelante con este ministerio o este llamado. Porque si ellos se ponen como atalaya a favor de otro, Dios entonces estará como atalaya a favor de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Dios estará como un atalaya a favor de ellos, defendiéndolos, cuidándolos, protegiéndoles, porque son los que entran al campo de batalla. Es la primera fila de batalla. Ellos los que están al frente verdaderamente, y sí, le motivamos, le damos gracias a los intercesores, verdaderamente, los pastores. Nosotros somos bendecidos al tener un equipo de intercesores que a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana están en el altar de la oración, pidiéndole a Dios por la iglesia de Jesucristo en la tierra. Así que, pastor, unas últimas palabras en este. Mira, si quiero hacer una última recomendación. Yes. ¿Cuánto tú has escuchado que hay un equipo en cualquier iglesia donde apartan un día específico para orar y ayunar por el pastor y su familia? Es muy poco. No por otro proyecto, solamente encerrado a Dios o en diferentes lugares donde estén. Solamente ese día marcado para proteger al líder principal. Porque la idea del enemigo es arrancar la cabeza al líder principal, porque si el pastor es herido, las ovejas son dispersas. Entonces, a esos intercesores que están en las congregaciones, les recomendamos, aparte de un día, para guerrear a favor de su líder. Porque el líder es el estratega que Dios ha levantado para que la visión corra. Gloria a Dios. Wow, poderoso. Yo creo que ese postre, pues, nos da para culminar este Sin Filtros, la conversación que otros esquivan. Gracias por tu tiempo, muy agradecido. Recuérdate suscribirte a este canal y poder también darle like y darle a la campanita para nosotros poder seguir trayendo más contenido, pero no solamente contenido para abordar las redes, sino para bendecirte. Solo queremos que hagas esta acción para que cada vez que Sin Filtros salga al aire, tú seas notificado. Ese es el porqué y el deseo de nosotros. Así que muchas gracias, Pastor David Veras. Hacia la próxima entrega de un Sin Filtros más. Así que bendiciones, gracias. Recuérdale una vez bendición que Sin Filtro está en el aire. Bendiciones. Llegamos a la finalidad. Este es el pastor Jaime Sánchez, que ha estado contigo y ha estado en esta sesión de preguntas al pastor David. Así que Jaime Sánchez es mi nombre, pastor del Centro Bíblico del Bronx Casa de Amor, localizado en el 3300 de la Wakefield Road, en el Bronx, Nueva York. Nuestros órdenes de servicio es el siguiente: 7 de la noche. Estamos en un servicio extraordinario en impartición y administración de la palabra de Dios. Y los domingos en nuestra reunión familiar a las 11 de la mañana. Allí puedes llegar. También los últimos domingos de cada mes nuestro servicio en inglés a las 3 de la tarde. Una familia, una casa, eso es Casa de Amor. Así que gloria al Señor, pastor David Veras. Le dejo las últimas palabras, denos su nombre, la iglesia y demás, y también despídanos con una oración. Gracias, pastor. Pastor David Veras, del Ministerio de la Iglesia Evidencia de Gracia,
estamos en la 174 y Grand Avenue en el Bronx. Tenemos servicio, reunión los jueves a las 7 de la noche y los domingos empezamos nuestra primera actividad a las 10 de la mañana y a las 11 tenemos la segunda actividad. Así que cualquier persona que quiera llegar por allí será bienvenido y de seguro que cuando llegue no querrá irse de aquel lugar jamás. Así que Dios me le bendiga y queremos decirle, amado, que este es un bizcocho, cómase su pedacito, coja lo que a usted le convenga, lo que a usted no le ha afectado no se preocupe, pero lo que queremos, la intención es que usted esté bien para que mañana no sea sorprendido. Amén. Oramos en los Padres, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que hemos estado aquí con la idea, con el deseo de edificar a alguien. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Dios mío, haga el efecto que tienen que hacer y creemos que no retornarán vacía. Dios mío, te pedimos, Dios mío, que aquellos que van a escuchar, Dios mío, después de este cierre, Señor, esto les sirva para edificación y que tomen medida para el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendición. Amén. Esto ha sido Sin Filtro, la conversación que otros esquivan todos los miércoles a las 7 de la noche por las diferentes plataformas, Facebook Live y YouTube Live. Compártelo con tus amigos, con tus hermanos y dile que Sin Filtro está en el aire. Muchas bendiciones. Gracias.